Hola, buenos días. Hola a todos. La oradora nos escribió que va a tardar en unos 5 minutos, por eso vamos a empezar un poquito más tarde. Ella piensa que yo sé hacer esto, no sé hacer esto. Ya, Arriba, Ani. ahora nosotros oímos. Con él hablando, ay Dios mío. ¿La has oído? No, creo que no está hablando su manera de corte. Claro que está en veremos. No se puede oír. Y queremos saludar también a Escuela Superior de Cuadros del Estado del Gobierno y agradecer por su participación. Sí, que eso es. Bueno, buenas tardes a la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomonosov. Un gusto poder estar participando en la videoconferencia a la que nos han convocado. Por acá deben estar participando también la Universidad de Oriente, el Ministerio de Justicia de Cuba y por la escuela están participando dos colegas acá. Me acompañan. Y muchísimas gracias por invitar a todos sus colegas, porque siempre estamos abiertos para cualquier tipo de colaboración y ahora estamos ampliando más nuestra geografía y promoviendo el derecho de todos los países de habla española. Eso. También siempre estamos abiertos para cualquier invitación a sus conferencias o algo. Por eso. Por la invitación. Porque si no, no se va a
Antonieta Elia me ha escrito que como máximo va a tardar en 6 minutos. Por eso tenemos que esperar un poquito más. Está bien, muchas gracias, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que nos han escrito también nuestros compañeros que unos de ellos van a tardar un poquito. Por Bueno, eso. si quiere podemos esperar. Yo lamento los 5 minutos de retraso, pero es que tenía que secarme un poco porque acabo de volver y aquí tenemos una tormenta atlántica increíble, así que era justo por eso. Buenas tardes, desde Cuba. Buenas tardes, encantada, encantada. No sabía que estabais vosotros también hoy. Es un honor, gracias. Desde la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno de Cuba. Encantadísima, encantadísima de estar con vosotros también, aunque a distancia. Mea culpa, yo todavía no tuve la suerte de visitaros en presencia por ahí. Ojalá pueda ser pronto. Bueno, las puertas de la Escuela Superior de Cuadros están abiertas para usted. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Y para la Facultad de Derecho de la Lomonosov. Muchísimas gracias. Yo pienso que nosotros podemos empezar poco a poco porque ya hemos esperado 5 minutos. Vamos a tener la grabación. Después también lo vamos a dar a nuestros colegas de Facultad de Filología para que lo traduzcan, hacen una conclusión en forma breve para compartir entre todos los Vale. participantes. Antes de empezar, visto que tengo esa muy inesperada y agradable sorpresa de tener también los compañeros y las compañeras de Cuba con nosotros hoy, aprovecho para agradeceros de todo corazón por el trabajo que habéis hecho los médicos de vuestro país. Han hecho para el mundo adelante durante la pandemia y que siguen haciendo, eso sí, probablemente lo sabéis, para mi región de origen en el sur de Italia, donde gracias a un convenio, un grupo de expertos, médicos expertos de todas las ramas, ahora están trabajando en mi región, en el sur de Italia, para echar una mano a sanar el sistema sanitario local. Así que muchas gracias de todo corazón. Gracias, gracias a ustedes también por la colaboración que siempre han mantenido también con Cuba, Italia, España. Tenemos muy buenas colaboraciones entre las universidades y distintos centros de investigación y también estamos muy agradecidos y nuestros médicos siempre estarán apoyándonos. Gracias. Pienso que ahora podemos empezar. Es que otra vez quiero decir bienvenidos a todos los participantes y nuestros colegas. Y quería decir que es un honor y un verdadero placer para nosotros tener una conferencia con profesor Antonieta Elia, nuestra oradora de hoy, que es doctora en Derecho Internacional, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, destacada experta del Consejo de Europa y principal experta de la Comisión Interparlamentaria Italiana para los Derechos Humanos. Y también quiero dirigir un saludo especial a nuestros colegas y amigos desde Cuba. Y también quiero decir que pronto nos va a conectar también uno de nuestros compañeros desde Argentina, Fabio Farinella. Es también un doctor y director del Centro de Investigación de Derecho Internacional e Integración Regional de la Universidad Mar del Plata.
por eso. Y ahora doy palabra a la honorable doctora Antonieta Ilya. Спасибо, дорогой Егор Кузнецов. Mi ruso, como sabe bien, es justo a nivel básico de momento, pero voy progresando. Bienvenidos a todas y a todos. Todavía no veo el querido amigo Fabio Farinella con nosotros, así que me adelanto y le saludo también con mucho afecto y le agradezco por estar con nosotros también hoy. Bien, yo la verdad que no me merezco nada de la presentación que me ha hecho, así que estoy más que agradecida. Hoy, en realidad, lo que sí quisiera, con vuestra ayuda, es intentar reflexionar un poco juntos y juntas sobre un tema, digamos, central, ¿no? Un poco todo el mundo y en Cuba de forma quizás más especial, por las frecuencias de tempestas y de huracanes que en aquella parte del planeta se van repitiendo cada vez más, o como os decía antes de empezar, aquí hemos adelantado de 3 meses las tormentas, los ciclones atlánticos desde el norte de España. Pues entonces lo que se trata aquí hoy es de reflexionar desde un punto de vista principalmente jurídico, pero no solo, sobre qué respuesta está dando a la protección del medio ambiente el ordenamiento internacional. Os desvelaré un secreto, ¿no? En una charla informal con mi querido compañero, el profesor Kuznetsov, me decía, pues sí, pero el derecho internacional está muerto, ¿no? A veces uno podría pensar. Y yo lo que les decía es que al revés, cuando tenemos todos estas crisis, como puede ser la crisis medioambiental que trataremos aquí hoy, es cuando más tenemos que llamar, o sea, mirar hacia el ordenamiento internacional. Y siempre suelo utilizar una referencia a uno de mis tantos maestros que he tenido la suerte de tener a lo largo de ese camino y que ya desgraciadamente nos ha dejado hace unos años para mejor vida, se supone, que es el abogado Roberto Berretón, histórico, defensor de derechos humanos, relator especial de los para los derechos humanos en Congo, etcétera. Y un día me contestó, estamos hablando de hace ya muchos años, hace 16 años, estando en Ginebra, ya el sistema internacional tenía varias crisis, ya se hacía notar por aquel entonces la falta de respuestas a la crisis medioambiental y climática, pero no solo a esta. Y la respuesta que me dijo un día, que me vio así muy apesada por la falta de, o sea, por la traición, de una manera que las organizaciones internacionales en una joven jurista habían provocado el sentimiento de traición, me dijo, querida, no es que cuando algo no funcione hay que tirarlo a la basura, es que simplemente hay que ver por dónde empezar a arreglarlo. Entonces, y me dijo una frase, dice, lo que nos olvidamos que nosotros somos las Naciones Unidas. La gente son las Naciones Unidas. Y me halaga mucho que en esos días el secretario general de Naciones Unidas vaya repitiendo esta frase, que nosotros somos las Naciones Unidas, todos nosotros. Y eso vale también para las batallas de promoción, de protección, de desarrollo de las normas y de las políticas públicas que tienen que acompañar la ejecución de ciertas normas a protección del medio ambiente. Empezaré diciendo que la protección del medio ambiente, la protección internacional del medio ambiente, el régimen, que es un régimen
como todas las ramas del derecho, siempre en continuo desarrollo, ha visto varias influencias de varios regímenes de protección y de reglamentación en el marco del ordenamiento internacional. ¿Qué quiero decir con eso? Que normalmente sabemos que el ordenamiento internacional, los sujetos principales son los estados, claramente, ¿no? Y, por favor, es una especificación que hago siempre, porque cuando se habla de estados, se suele hacer el error de confundir estado con como que engloba todo, también las personas. No, de acuerdo al ordenamiento internacional y al derecho internacional, cuando hablamos de estados que toman decisiones en el ordenamiento internacional, estamos hablando del estado estructura, es decir, el estado compuesto por todas y cada una de aquellas instituciones que ponen en marcha el funcionamiento del estado, sea poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, sea administración que ejecuta las políticas públicas, etc. Estamos hablando de el sistema Estado, que es el que decide en el orden internacional. Es el que toma las decisiones, las que presenta las posiciones de cada Estado, especialmente cuando se trata de negociar un tratado internacional. Pues seguramente todos vosotros habéis oído hablar de las famosas cumbres del medio ambiente, ¿no? Y dentro de poco, nada, casi un mes más o menos, tendrá lugar la COP28, se llama, ¿no? La cumbre, la cumbre sobre el medio ambiente número 28, o sea, será aquella reunión de jefes de Estado y de gobierno de los países, de miembros de la comunidad internacional, que tendrán de alguna manera la tarea, el fin de llegar a algún tipo de acuerdo compartido entre todos. Ya veis la dificultad que hay en el ordenamiento internacional, entre todos, de tomar cualquier medida que pueda de alguna manera, por un lado, proteger el medio ambiente, mitigar, ofrecer una respuesta para reducir en la medida de lo posible el impacto del cambio climático, por el otro, y del otro lado, fomentar de alguna manera la cooperación internacional, o eso es lo que espero yo, digamos, profunda optimista y fundamentalista de la cooperación internacional, para encontrar medidas compartidas que puedan ser útiles a resolver un problema común. Es decir, algo que no afecta solo a España, no afecta solo a Europa, no afecta solo a las islas algunos países del Asia-Pacífico, por ejemplo. No, afecta a todo el planeta, afecta a todos. Lo que hace, y que eso hay que tener en cuenta, que les afecta de forma diferente. Les afecta de forma diferente. Y esto es fundamental a tener en cuenta. Es algo que por eso nos lleva a soluciones en muchos casos. Se piensa, como ha pasado con la pandemia, que ¿por qué es un problema que ha por primera vez puesto todo el planeta y todos los estados bajo la misma mano negra, dejando utilizar esa expresión muy visual, ¿no? Muy visual. Se ha pensado que todo el mundo lo ha vivido de la misma forma. No fue así. Cada uno lo ha vivido de forma diferente. Cada uno ha recibido respuestas diferentes. Cada uno
ha recibido o no acceso a medicamentos esenciales. Cada uno ha conseguido o no capacitarse autónomamente para poder producir una vacuna que de alguna manera limitase. Pues lo mismo que pasa con este otro desafío global, que es la degeneración del medio ambiente y la consecuente modificación del clima. ¿Por qué hago esas diferencias? Porque en el lenguaje coloquial, en el lenguaje difundido, se suele confundir mucho entre, pareciendo que sea la misma cosa. Están conectadas íntimamente, por supuesto, pero no es lo mismo hablar de protección del medio ambiente y prevenir, limitar el cambio climático o, de alguna manera, tratar de revertir, ¿no? El cambio climático. No es lo mismo hablar de impacto del cambio climático sobre los derechos humanos que hablar de conexión entre protección del medio ambiente y efectividad de los derechos humanos. Está claro que hay un vínculo entre esos dos graves desafíos para la humanidad. Entonces hoy lo que voy a tratar de hacer es no dedicarme a lo que hacen los estados de negociar, aprobar declaraciones que no son bajo el derecho internacional jurídicamente obligatorias, en las que se toman un compromiso, por ejemplo, en reducir antes de 2030 las emisiones de CO2 producidas para poder de alguna manera ralentizar el proceso de cambio de clima, ¿no? Del cambio del clima y intentar prevenir la subida de las temperaturas, como alertan varios científicos. Y como hemos hecho, ya lo he llamado en otras ocasiones, como habíamos alertado ya hace ya 3 años, en 2020, con los compañeros y compañeras del grupo de trabajo sobre el impacto del cambio climático en la región mediterránea, del que tengo el privilegio de formar parte y con los que publicamos ese primer informe dedicado solo y exclusivamente al impacto que el cambio climático y las modificaciones ambientales producían e iban a producir en un plazo de tiempo de unos cuantos años en la región mediterránea, definiendo por primera vez cuál podía ser hipotéticamente el impacto incluso sobre la generación de conflictos, los movimientos internos de personas, los efectos sobre las migraciones de personas, sobre la pérdida de los derechos sociales fundamentales, el acceso al agua potable, el acceso a un trabajo digno, el acceso a la vivienda, el acceso a la alimentación, que es donde más impacta la falta de protección del medio ambiente. Y no soy yo quien lo dice. Yo simplemente tomo prestadas las palabras de los organismos principales de derechos humanos de Naciones Unidas, pero también de los sistemas regionales. ¿Por qué digo eso? Porque el derecho internacional del medio ambiente, por mucho que sea un derecho intergubernamental, puro y duro, ¿vale? O sea, nos lleva al antiguo, tradicional ordenamiento internacional, con lo cual eran los señores representantes de los estados, los ministros plenipotenciarios, que se sentaban allí y decidían. Y nada de participación de la gente, que es la que está más afectada por las consecuencias, ¿no? Da igual, yo digo siempre que según por donde se mire el mundo, siempre hay un sur. Yo misma soy del sur, de Europa, pero soy del sur.
Entonces, al final, en paralelo a eso, quien ha hecho la labor más, y está haciendo la labor más considerable en el desarrollo de las normas de protección del derecho internacional es el sistema de protección de derechos humanos. Empezó a nivel regional. Con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos, brevemente, para quien no sea, no conozca o todavía no haya tenido manera de estudiar ese tipo de instituciones, una de las ventajas digamos, del nuevo orden internacional después de 1945 fue no solo la creación del sistema de Naciones Unidas, sino que también la creación de cooperación dicha regional. Y cuando decimos regional no nos referimos a la región vecina con la que tengo límite comparto límite, sino que hablamos de macroáreas del planeta, como pueden ser las Américas, por un lado, la región europea por el otro, etcétera, y la región de los países africanos, la región de Asia-Pacífico. Entonces, en esas áreas regionales se desarrolla lo que llamamos derecho internacional regional. Con lo cual, no estamos hablando de regiones geográficamente o simplemente geográficamente cercanas, sino que estamos hablando de regiones que pueden compartir de alguna manera costumbres, valores, fines, y que deciden en esa época y más adelante, por lo menos en el papel, unir esfuerzos para dar respuestas más concretas y más rápidas a las respectivas poblaciones. Me refiero al sistema interamericano porque la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se crearon a raíz de la Convención Interamericana para los Derechos Humanos en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Tengáis en cuenta que prácticamente todas las organizaciones regionales, si podemos así decir, se instauraron en los, digamos, siguientes años al final del Segundo Conflicto Mundial, entre 1945 y 1950, 55. Lo mismo valió para Europa, ¿no? El Consejo de Europa es del 1950. Otra cosa que a veces no funciona, pero como dije al principio, cuando algo no funciona hay que intentar arreglarlo, ¿no? Antes de decir no funciona, lo tiramos. Pues no llegó muy pronto la definición del enlace entre la protección de los derechos económicos, sociales y culturales por un lado y la protección del medio ambiente. Necesitó años de desarrollo. Pero la Corte Interamericana, dentro de sus funciones, además de interpretar el convenio, o sea, la Convención Interamericana, además de recibir casos individuales de supuestas violaciones de derechos humanos en el continente, o sea, en el área de las Américas. Entonces, norte, lo digo porque hay algunos que piensan que América es un trozo solo, ¿no? Entendedme, no. América es desde la punta hasta la otra punta, de norte a sur y yendo por las islas por ahí. Entonces, perdonadme el chiste. Entonces,
pero es normal, fuera de broma, que en el lenguaje muchas veces se confundan. ¿Qué dice la Corte Interamericana? La Corte Interamericana se les llama a decir, a expresar opinión consultiva. ¿Qué es la opinión consultiva? Entre las funciones que tiene la Corte Interamericana es que muchas jurisdicciones internacionales tienen, que es aquel instrumento efectivamente a través del cual más impulso dan al desarrollo material del derecho, al desarrollo del derecho, lo llamaríamos derecho vivente, ¿no? Porque lo que se queda en el papel se queda en el papel. Pero mientras la sociedad, incluso la sociedad internacional, va evolucionando y lo que hace el intérprete, el juez, es adaptar esa norma a las exigencias de la sociedad que está cambiando, ¿no? Que se está evolucionando de alguna manera. Entonces, la Corte Interamericana fue llamada a interpretar la Convención Interamericana, y esto fue, si no recuerdo mal, déjame que revise para no ser imprecisa. Pues fue en 2000, fue en 2017, si no me equivoco, sí, cuando, no, perdonad, fue mucho antes, perdonadme, que me he equivocado de fecha. La Corte Interamericana, que hace a principios de los años 2000, o sea que ya veis que el interés, el foco de atención de la comunidad internacional sobre el medio ambiente es histórico, pero no tanto, ¿no? Aunque sí podemos ir recuperando alguna resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de los años 70 y específicamente de 1977, en la que se exhorta a los estados a tomar medidas para prevenir la degradación del medio ambiente y garantizar el acceso a los recursos naturales. O sea que ya veis que ya había sido por aquel entonces a la atención de la Asamblea General, pero lo que pasa es que luego se puso de lado. Como se puso de lado la cuestión del derecho al agua, del derecho al acceso al agua potable, y se volvió a retomar en los años 2000 otra vez, a raíz de la cual países como México, por ejemplo, reformaron la Constitución, introduciendo en 2010 no solo la protección, el derecho a un medio ambiente sano, sino que el derecho de acceso al agua potable para todos, sin distinción ni discriminación ninguna. Y no solo lo hizo, se modificó la Constitución del Estado Federal, sino que también se modificó la Constitución de los estados, de unos estados federados de la Federación Mexicana. Si quiero volver de este lado del Atlántico, países europeos que se supone que ellos no necesitan reformar nada, ¿no? Empiezan por ese presupuesto, o sea, presunción, perdón, empiezan por esa presunción. Países como Italia reformaron la Constitución introduciendo el derecho al medio ambiente sano apenas en 2022, 12 años después de México, por ejemplo. Y después de un largo debate, y lo que sí modificaron dos partes, no solo modificaron, o sea, pusieron el derecho a un medio ambiente sano
como un principio fundamental del Estado, modificando el artículo 9 de la Constitución. ¿Por qué digo eso? Porque, y así hacemos una paréntesis para que veáis que el ordenamiento internacional y la influencia sobre los ordenamientos internos están ahí. Muchas veces uno piensa, ay, el ordenamiento internacional está muerto. No es verdad. sigue influenciando los estados y viceversa. Los estados influencian el ordenamiento internacional. Si me escuchara, que en paz descanse, el profesor Cansado Trindade, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diría, ¿ve usted? Usted sigue razonando como si los ordenamientos de los estados y el ordenamiento internacional son separados. Como me dijo en 2015, mientras estaba en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, ¿no? Hizo un comentario, recuerdo, y me dijo, ve, usted es dualista porque usted habla de dos ordenamientos, los de los estados y los del ordenamiento internacional. En realidad es una forma, por comodidad, de haceros ver que el sistema jurídico se compone de varios elementos y el ordenamiento internacional, sin los ordenamientos internos y viceversas, no existirían. Lo vemos ahora más cuando haremos más referencia en los límites del tiempo que tenemos, y aprovecho, pido al profesor Kuznetsov de avisarme cuando se acabe el tiempo, porque yo me pierdo, si no, por favor. Hay una influencia mutua, especialmente cuando se trata de desafíos globales como la protección del medio ambiente y la prevención o las medidas para frenar el cambio climático. Decía de la Constitución italiana que se modificó a raíz del debate, de la creación contextual del Relator Especial de Naciones Unidas para el Cambio Climático, a mayores del que ya existía sobre el derecho a un medio ambiente sano. Estamos hablando del sistema universal en ese momento. Pues modificó, introdujo el derecho al medio ambiente y a la protección de la protección del medio ambiente y de la biodiversidad con vista al respeto y la garantía de los derechos de las generaciones futuras. Entonces, en los principios básicos de la Constitución, que en Italia son del 1 al 2, ¿vale? Pero la misma reforma no solo introducía en el artículo 9. ¿Por qué el artículo 9? Porque originariamente, en 1948, cuando se adoptó la Constitución republicana en Italia, allí veis también, ¿no? Segunda Guerra Mundial, y con una mezcla de exigencias de todas las ramas de la sociedad, que es lo que se supone que representa la Carta Constitucional, un pacto social, ¿no? Lo que, permitidme decir, en muchos sitios hoy en día se va perdiendo, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, en ese pacto, el artículo 9 originariamente simplemente protegía el derecho, protegía el paisaje ambiental. Fue la Corte Constitucional italiana en los años que fue de alguna manera abriendo algún elemento, sin hablar en concreto y en específico de un derecho al medio ambiente sano, ¿vale? Pero sí que haría referencia en su jurisprudencia a lo largo de los años a un estricto enlace entre salud pública y protección del ambiente, sin tener en cuenta la centralidad de la persona, que es lo que hace un juez de derechos humanos, ¿no? Tiene como prioridad no la protección del medio ambiente, la protección de los derechos y entonces de la persona, que es lo que hace la Corte Interamericana en esa opinión consultiva que había pedido Argentina, si no recuerdo mal,
y era febrero, puede ser febrero de 2015. No veo a mi compañero de Argentina que me pueda ayudar en recordar, pero lo tomaréis como como un fallo, un fallo que me vais a conceder, si es el caso. Entonces, en esta opinión consultiva, lo que hizo la Corte fue efectivamente porque le preguntaron, ¿hay alguna forma una de las preguntas que se le ponía en esa opinión consultiva era ¿qué es derecho a un medio ambiente sostenible? ¿No? Que hay que considerar sostenible. Desarrollo sostenible, perdonad, que es derecho a un desarrollo sostenible según el Convenio de Derechos Humanos, el Convenio Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, para entendernos mejor, el eje central de la opinión consultiva era sobre qué tipo de definición se podía, qué tipo de sentido jurídico, cuáles eran las obligaciones para los estados partes que se podían desumir del término derecho a un desarrollo sostenible. Pues en esta interpretación, para ser sintéticos y poder ir también a añadir más elementos, en esta interpretación la Corte Interamericana lo que hace es decir, no puede haber desarrollo sostenible sin un derecho a un medio ambiente saludable. Perdonad si mezclo términos, pero a veces es el problema de hablar varios idiomas a veces y a la vez. Entonces, allí veis desarrollo sostenible. Es más, añade la Corte, no solo no garantiza un desarrollo sostenible, la falta de protección del medio ambiente, sino que el mismo desarrollo es imposible sin protección del medio ambiente porque la falta de protección del medio ambiente impacta sobre la efectividad de los derechos fundamentales de la persona, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo llega a eso? Llega porque, si habéis hecho caso, al principio dije que el sistema regional se supone que no tiene en cuenta solo de cercanía geográfica, sino que tiene en cuenta exigencias específicas de esta región y también valores comunes, fines comunes, etc. Entonces, en esta parte, el desarrollo de la jurisprudencia que lleva hasta aquí a la Corte Interamericana se basa fundamentalmente en proteger los pueblos indígenas y a los derechos económicos, sociales y culturales, las exigencias de protección del medio ambiente expresadas por esos pueblos que tienen para los cuales la naturaleza y el medio ambiente son elementos esenciales de su identidad. Entonces, de allí, proteger el medio ambiente significaba proteger y significa todavía hoy en día, como ha ido desarrollándose la jurisprudencia, la identidad de esos pueblos. De ahí se han desarrollado el derecho de los pueblos indígenas de participar en las decisiones que puedan de alguna manera impactar
¿no? Pero no antes, no después de que la decisión se haya tomado, antes. El derecho a la tierra, el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, que es diferente a la propiedad, por el simple y llano motivo que no es una cuestión de posesión, sino que de identidad ancestral de esos pueblos. Y ahí veis cómo se ha empezado a desarrollar en esa región. Contextualmente se desarrolla también en Europa, se desarrolla también en el continente africano, siempre con las jurisdicciones de derechos humanos. Estáis haciendo caso que allí no estamos hablando de representantes de estados como los que se van a sentar dentro de un mes, creo que es en Dubái, la conferencia este año, para tratar de negociar o decidir algún acuerdo con intereses económicos detrás. Perdonad, pero hay que hablar con franqueza. Muchas veces las decisiones entre estados dependen de otros intereses, no del interés a proteger las personas. Entonces, en el mismo tiempo, en Europa se desarrolla también una jurisprudencia, se empieza a desarrollar. Estamos hablando siempre de una franja de tiempo relativamente limitada. Tenéis que tomar en cuenta 2000, principios de los años 2000 hasta hoy. Está claro que con lo de la pandemia se ha acelerado prácticamente todo, la exigencia de proteger el medio ambiente, la exigencia de reglamentar las nuevas tecnologías, el acceso a ellas, las limitaciones de acceso a ellas, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, yo mencionaba el relator especial sobre cambio climático, también se instituyó en 2021, o sea, prácticamente ayer. Antes no había esa necesidad. ¿Y por qué se ha acelerado tanto? Porque todo esto, yo lo decía antes, es una cuestión de conciencia y de exigencia de la sociedad, de la gente, en ver que tiene que dejar su propia casa donde ha vivido toda su vida, porque si no, porque ya el territorio donde vivía no es el mismo, entonces no puede dedicarse, se ha dedicado, pienso por ejemplo, a ciertos pueblos de ciertas zonas del norte de África. La erosión costera les impide seguir practicando de forma tradicional cierto tipo de agricultura, o por lo menos les obstaculiza, ¿no? Volviendo al área del Mediterráneo. Pues esa exigencia, ese empujón, empuja también el desarrollo de las normas. Desde abajo, en el ordenamiento internacional, porque estamos acostumbrados, como decía, que el ordenamiento internacional solo son los estados. Tradicionalmente lo son y desgraciadamente por muchas cosas siguen siéndolo. Las decisiones dependen siempre de ellos. Pero en el sistema de protección de derechos humanos sí que participan también organizaciones no gobernativas. No tenemos tiempo hoy de explicar, por ejemplo, cómo funciona el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cómo se toman allí los nuevos tratados, cómo se preparan los textos de los nuevos tratados, quién participa en su escritura, en su definición. No son solo los estados, ¿no? Y es un régimen en paralelo que se desarrolla incluso desafiando el derecho internacional tradicional. Lo he dicho, soy muy optimista, pero tengo que serlo porque la realidad es tan negra, tan oscura a veces, que necesitamos intentar ver más allá de las nubes, si podemos. Aunque yo tenga miopia, trato de hacerlo siempre. Entonces, el profesor,
¿Cómo voy de tiempo? Es que nosotros lo tenemos, pero si usted quiere ya podemos discutir, hacer algunas preguntas o Mire, cuáles. yo lo que sí le pediría, voy a terminar a dar dos elementos más, tres mejor, y luego sí pasamos al debate que es lo que me gustaría más. Entonces, no tenemos tiempo para ir más en el detalle, pero también en Europa, con la Corte Europea de Derechos Humanos, se empieza a desarrollar un, una, un problema, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Europa, en lugar de de pensar al desarrollo sostenible, se piensa la necesidad de garantizar el derecho al agua potable, la protección del medio ambiente en general, porque eso conlleva la violación de la vida privada y familiar. Por ejemplo, es decir, la violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. Pero hemos ido más adelante. Eh, También se ha protegido el derecho a la vida con el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Europea, etcétera. Y todo eso ha terminado por crear esa exigencia, reforzar, si queréis, esa exigencia de decir, la naturaleza no es, o sea, el medio ambiente y las personas no son separadas. Se sirven mutuamente, como han sido tradicionalmente los pueblos indígenas, por ejemplo. Utilizar ciertos métodos de pesca sostenible, que no necesitan ninguna maquinaria, sino que ciertos pueblos, poblaciones tradicionalmente, históricamente, que han vivido en ciertas zonas y han utilizado siempre aquellas técnicas, han conseguido mantener intacto el ecosistema, que es un concepto todavía más complejo y que se desarrolla gracias también a la jurisprudencia de derechos humanos. Es un paso más allá del medio ambiente. Ecosistema incluye, para ser breve y lo más sencilla posible, incluye todas las relaciones y las interdependencias de los elementos en en un dado sitio, por ejemplo, en un dado país, en una dada región, etc. Entonces, hay ese nexo mutuo de contribución mutua al mantenimiento o a la destrucción. Eso depende del equilibrio que se cree en ese ecosistema y de la capacidad de mantenerlo y de reglamentar. Pensar, por ejemplo, que en la Unión Europea no hay normas de momento que protejan o incluso definan claramente desde un punto de vista jurídico qué es un ecosistema. Y eso, sabéis mejor que nadie, que si desde un punto de vista jurídico no tenemos definido el objeto que necesita protección, no será, no digo imposible, complicado ofrecer la protección más adecuada. Lo importante que tenemos que retener aquí, que la protección del medio ambiente nace como conectada a la protección de la persona humana. De hecho, el debate, no solo jurídico, sino entre los sociólogos también, los antropólogos, claramente, conlleva la cuestión de si hasta ahora se ha tenido una visión antropocéntrica, ¿no?, de la protección del medio ambiente. Es algo que yo no comparto. Mi opinión es que al revés, la persona humana forma parte del medio ambiente y es responsable de su degradación. En el ordenamiento internacional serán los estados. ¿Por qué? Porque en los casos que mencionaba, si habéis hecho caso, no solo esas jurisdicciones han contribuido a la definición, sino que han también definido las responsabilidades internacionales de los estados.
Un caso concreto, por ejemplo, es a nivel de Naciones Unidas, muy reciente, de hace un año, en el que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció la responsabilidad de Australia por no haber garantizado, por haber provocado la muerte un grupo de un grupo de personas, parte de una minoría. ¿Por qué? Porque no había prevenido con sus acciones el degrado ambiental donde esa minoría había siempre vivido, trabajado, desarrollado su vida. O sea que la acción del Estado australiano había impactado negativamente al medio ambiente y causado el daño a las personas. Entonces, reconoce la responsabilidad por daño al medio ambiente, responsabilidad internacional. ¿Veis que es algo que todavía se va desarrollando y de manera, quién sabe, más acelerada gracias o por causa de la pandemia? Pero allí es donde más se van desarrollando las normas y no en las cumbres de jefes de estados, que pueden ser más cumbres políticas que jurídicas. Por eso siempre digo, cuando hablamos de protección del medio ambiente, hay que ir a buscar dónde están las normas, quién ha hecho de manera de que se pueda crear ese enlace y el siguiente paso, ¿cuál puede ser? ¿No? Pues entonces yo, si estáis de acuerdo, me pararía aquí. Gracias por vuestra paciencia, por escucharme y seguramente estaré encantada de escuchar vuestras preguntas. Y Sí, si buenas alguien, tardes. Yo tengo una pregunta, perdón por estar sin cámara, es que tengo dificultades, algunos problemas con conexión. Pues mi pregunta se refiere a lo que el medio ambiente, sí, no es una cuestión de un solo país. De ahí que surge pregunta, ¿cómo hacer que todos trabajen juntos y si es realmente necesario actuar y tomar medidas juntos? Porque ahora lo que vemos en el mundo, lo que vemos que está pasando, todos actúan en diferentes direcciones. Pues Spasiba Daria Kuznetsova. Gracias por esa pregunta. Más que una pregunta, si me puedo permitir, parece, quién sabe, una forma de preocupación, ¿no? Que yo comparto. Sí, sí, puede ser, sí, eso es. Inquietud, digamos mejor, ¿no? Que comparto yo también, como dije desde el principio, ¿no? La realidad parece, no parece, es fea, digamos claramente que es fea, pero eso nos tiene que dar, nuestro papel es esto, tratar de ver más allá de la realidad. O sea, hay una frase que cito muy a menudo de un regista, un director de cine italiano, que se supone que decía que el verdadero realista es un visionario. Es decir, el realista conoce la realidad y precisamente porque la conoce es capaz de imaginar una realidad diferente y de empeñarse sobre todo para que esa realidad para que esa nueva realidad pueda ser concreta y no se quede una imaginación. Entonces, yo no tengo, desgraciadamente, la bola de cristal, ni puedo hacer magia para poder decir que todos nos cortemos convencidos de que no es una batalla individual de un símbolo Estado, sino que es un problema, como he dicho desde el principio, global, que afecta a todo el mundo, pero de manera diferente. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones,
y me refiero a quien está constitucionalmente, según el propio ordenamiento nacional, encargado de tomar las decisiones, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, por ejemplo, y de representar el país. En este caso, o sea, decir que es un problema de todos, pero que no todos lo vivimos a la misma manera, no todos pagamos las consecuencias de la misma forma, significa tener ya el primer grado de voluntad en buscar soluciones compartidas. Para hacerlo hay que sentarse y escuchar y decir, vale, el problema es de todos, ¿a ti de qué manera te afecta? Porque no es lo mismo que el cambio climático afecte a Cuba, por ejemplo, ya que nuestros amigos y amigas están con nosotros ahora, cómo puede afectar a un estado que no tiene acceso al mar, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Podría hacer miles de hipótesis. Entonces, siempre es una cuestión de voluntad. Entonces, si quien decide la voluntad no la tiene, no la sabe tener, no puede tenerla, no, allí no me meto, pues aquí hoy estamos para conversar, buscar soluciones y sobre todo, ¿cómo puedo decir? Voy a usar un término futbolístico, ¿no? Dado que me encanta el fútbol, hacer equipo. Porque como dije desde el principio, quien incentivó el cambio fue desde abajo, fue gente, minorías en el caso, o pueblos indígenas en el caso de la Corte Interamericana, que se veían afectadas, fueron a la Corte y dijeron, pero a mí me pasa eso. Yo siempre he vivido aquí, mis ancestros vivieron aquí. ¿Cómo puede venir la empresa X e darme las tierras? Por ejemplo, dado por darlas sencillas a entender a quien no tiene muchos elementos de derecho todavía, ¿no? Pues es eso, es desde abajo. Es desde abajo. Muchas veces pensamos al ordenamiento internacional, lo dije, las Naciones Unidas somos nosotros, no son los estados. Si leéis la Carta de Naciones Unidas, no dice we the states, we all the states united. No, we the people of United Nations. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas. Desde luego, permitidme hacer una paréntesis, algo que no se dice muy a menudo, es que en la Asamblea General de Naciones Unidas deberían sentarse los representantes de los parlamentos, según la Carta de Naciones Unidas, no los altos representantes de los estados, que de hecho habéis visto, justo ahora se acaba de cerrar la sesión de la Asamblea General. ¿Quién ha ido a hablar? ¿Quién ha ido a hacer los discursos? Los jefes de estados y de gobierno en la Asamblea General. No el presidente del Parlamento X o del Parlamento J. Pero ves, eso es el objetivo. Hay que hacerlo desde abajo. Así que yo digo siempre, no perdéis el optimismo. Tener herramientas para poder leer la realidad y buscar, me refiero aquí a los jóvenes y a las jóvenes alumnas y alumnos que tenemos hoy con nosotros, herramientas, estudiar os da la oportunidad de buscar soluciones concretas y que sean disponibles, fruibles, accesibles para el mayor número de personas posible, sin límites, sin fronteras. Muchísimas gracias por Gracias. por su respuesta. Y tenemos una mano más. Es que pienso que tenemos una otra pregunta de Sofía Marskaya. Sofía, si quieres preguntar. Gracias, muchas gracias por su conferencia. Yo no hablo muy bien español, pero yo quiero hacer una pregunta.
existe un estereotipo que nuevas normas de protección de medio ambiente son promovidas por grandes compañías para ganar dinero. Por ejemplo, coches eléctricos ahora dicen que no son mejor que los coches tradicionales. ¿Qué piensa usted sobre este? Y gracias, muchas gracias. Спасибо, Sofía. Hablas muy bien español. No es verdad que no hablas bien. Y entonces aquí comparto otra inquietud. Estoy muy contenta de que compartáis vuestras inquietudes. Para eso estoy, en realidad. Soy profesora por eso, ¿no? Para tratar de escuchar las inquietudes y compartirlas, ¿no? Al final, un profesor es el primer alumno entre sus alumnos, nada más. Y que tiene el privilegio de ser el primer alumno entre sus alumnos. Así que yo, como digo siempre, soy una persona muy privilegiada. Entonces, no hay estudios concretos todavía. Hay muchas voces, muchas cosas dichas y no dichas, pero nosotros cuando tenemos que buscar una respuesta tenemos que ir con argumentos. Entonces, primero, yo como puedo hacer, lo que puedo hacer es invitar a la reflexión, no a tener respuestas. Yo no tengo las respuestas. Puedo decir, por ejemplo, de qué punto mirar, sugerir varias perspectivas de análisis, no dar respuestas. Entonces, por un lado, es verdad que se dice esto, pero ¿por qué se dice? Hay que preguntarse por qué se dice. ¿Por qué? Primero, ¿cómo se fabrican las baterías de los coches? ¿De qué material están hechos? ¿Cómo llegan esos materiales? ¿Cómo se recuperan? Quizás aprovechándose del trabajo infantil en las minas de coltán en ciertos países, por ejemplo, de coltán o de otros minerales, ¿no? Hagan falta. Y luego, otra pregunta, ¿por qué pueden ser un problema? ¿Por qué esas baterías no son eternas? Es decir, no es que las meto ahora en el coche y se acabó. Ya no tengo que cambiar coche. Entonces, ¿existe una tecnología que me permita reciclar esas baterías o todavía no? No, son mucho más pobres. Entonces, en esta fase tienen un impacto, seguramente tienen un impacto. ¿Y nosotros qué hacemos? Que es allí que tiene que cambiar la forma de dar respuesta en todos nosotros, incluida yo. Este es un problema, vale. Exijo que quien produce el coche también me produzca la tecnología o invierta dinero del que gana en producir la tecnología para reciclar esas baterías cuando se acaben. Esa es una posible solución, por ejemplo. O sea, no es que porque ahora en esa fase histórica en la que estamos impacten, quiere decir que siempre pueden impactar. Problema, solución, hay que buscar soluciones. ¿Sirve algo? ¿Hace falta algo que limite el impacto al medio ambiente? ¿De verdad son solo los coches? ¿De verdad son solo los coches? No, no son solo los coches. De la forma, incluso, yo he mencionado las minas. En ciertos países de América del Sur todavía hay un montón de minas. ¿Sabéis cómo pueden ser impactantes en el medio ambiente esas minas? No solo para la salud de las personas, que, por cierto, los trabajadores allí, en muchos casos, son los que no ganan nada, solo pierden en salud y en el resto. Muchísimas gracias por Entonces, su respuesta. por eso digo, el punto es, vale, crea problemas. ¿Por qué los creas y qué puedo hacer yo? ¿Qué solución puedo proponer? Eso siempre es lo que hay que tratar de hacer. Y
Y muchísimas gracias por respuesta, pero voy a Gracias. añadir desde mi punto de vista que, por ejemplo, cuando hablamos sobre grandes compañías que tienen políticos, dineros, fábricas, trabajadores, todo eso es muy difícil pensar desde el propio de vista de una sola persona, porque ¿qué se puede hacer? Organizarse, hacer algún tipo de manifestación y que después, ¿por qué le van a escuchar? Los que tienen dinero van a pensar que en un mes o dos va a olvidar y si no, vamos a encontrar otras personas que van a trabajar, por ejemplo, desde otro país y su trabajo laboral es más barato, por ejemplo. Eso pasa, por ejemplo, en la Unión Europea. Ha sido de gran debate y sigue siendo de gran debate porque muchas empresas eh, se volvieron multinacionales, eran empresas nacionales con la excusa del coste del trabajo, de los trabajadores, que siempre es lo que pesa menos, ¿no? Es un poco como hoy en día se está haciendo. Se aumentan los tipos de intereses en Europa y se piensa que, como ha declarado la presidenta del Banco Central Europeo últimamente, que todo esto es debido al coste del trabajo. O sea, esos trabajadores, no importa cuál sean, los trabajadores siempre pagamos el precio de todos, ¿no? Por eso decía al principio, estamos llenos de sures, dependiendo de qué punto miremos. Entonces, el punto es que es verdad que es así, que no tenemos el poder, pero el poder económico, pero también existe la complicidad del Estado, da igual cuál Estado, dependiendo del peso que esas multinacionales tengan en sus decisiones. Hay un trabajo muy interesante que ha hecho la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, en el que tenía el coste de contribuir sobre state complicity, se llama, ¿no? Complicidad del Estado en el trabajo de las multinacionales, sin respeto para la falta de, sin respeto para el medio ambiente, utilizando niños para trabajo, o sea, trabajo infantil, etcétera, etcétera. Y es allí donde hay que tratar de incidir en la medida de lo posible. No quiere decir que no se pueda hacer nada. Hay que probar, hay que probar. Exacto, por lo menos decir, yo lo sé que estás haciendo, te veo, ¿sabes? Porque muchas veces lo que se trata de hacer es dejar ignorante en el sentido no de no tener estudios, ignorante en el sentido de no conocer las cosas, no conocer lo que ocurre, ¿no? Si yo dejo a la gente sin enterarse de lo que ocurre, es fácilmente manipulable, ¿no? Pues no, veo lo que estás haciendo. Y hay que tratar con mucho esfuerzo, todavía más hoy en día, de filtrar lo que nos llega, porque desgraciadamente hoy con las redes sociales llega de todo y lo contrario de todo. Entonces, para poder actuar hay que informarse bien. Eso es la base de todo. Nosotros, perdón, he olvidado, nosotros tenemos una frase hecha que es muy popular que dice que la indiferencia es peor que el odio, por eso No he oído, perdón. tenemos frase hecha que dice que la indiferencia es peor que el odio. Ah, sí, no, esa es universal. Por ¿Cómo se eso, diría en ruso? sí, безразличие хуже ненависти. Безразличие Хуже huye, ненависти. huye. No oigo. Ненависти. La indiferencia es peor que el odio. Sí. Como la ignorancia, Sí, que ignoro. No sé si nosotros tenemos algunas otras preguntas o comentarios. le va a tocar enviármela por mensaje, por WhatsApp, ¿sabe? Porque me la tengo que repetir.
Sí, lo voy a escribir. Si hay algunas otras preguntas. Si no, hoy yo tengo una otra pregunta, la última. Pienso que, por ejemplo, No hay última pregunta, hay siempre la última antes de la última. sí, No hay última. eso es verdad. Yo quería preguntar cómo usted ve diferentes medidas de impacto. Es decir, que, por ejemplo, en el mundo hay diferentes países que quieren que quieren que les vean buenos, pero en realidad hacen cosas muy, muy malas. Por ejemplo, Japón, cuando ella es, Espere, que hay algo, no sé si es algún micrófono, puede ser el mío, que hace eco. no, es que eso es de Cuba. Perdóname, colegas, voy a bajar su micrófono para unos momentitos. Porque es como que me hace eco, así. Sí, Ahora sí, ahora, ahora sí. sí, perdón. Sí, por ejemplo, Japón, que vierten residuos radiactivos en el mar, pero después quieren decir a todos que son muy, muy buenos. O por ejemplo, Estados Unidos, que gritan mucho más que otros sobre protección de medio ambiente, pero mientras tanto intoxican la tierra fértil de Cuba desde los aviones, como por ejemplo. ¿Qué hacer con esos países? Porque nosotros vemos que las sanciones económicas no funcionan, por ejemplo, y qué otras medidas podemos tomar para prevenir todas esas situaciones. A ver, nosotros lo que podemos hacer, como decía desde el principio, sin entrar en el mérito, porque podríamos hacer una lista infinita, ¿no? Sin fin de ejemplos, ¿no? Desgraciadamente no tomamos, yo si pudiera tomar yo las decisiones, esa bonita mesa que veo aquí de los compañeros y las compañeras de Cuba, pues sería mesa, sentámonos y a ver cómo solucionamos, ¿no? Esto sería. No puedo hacerlo yo personalmente, desgraciadamente, pero sí que ya el hecho de reconocer el problema, como decía antes, que sé que lo que estás haciendo, sé lo que estás haciendo y sé que no es bueno, ¿no? Eso ya parece nada, pero es mucho. Parece nada, pero es mucho. Entonces, lo que siempre hay que intentar, ojalá, muchas veces me ha tocado estar en situaciones, retorno a mi experiencia personal, ¿no? En situaciones de negociación y de... Hice reír a una compañera de Brasil en otro seminario online, ¿no? Porque le conté esa situación particular, que fue una situación de verdad, ¿no? Sentada en una mesa, menos bonita que esta de los compañeros de Cuba. Entonces, le decía, pues me tuve que tratar de sentar a negociar un documento que no era jurídicamente vinculante, porque era una resolución, ¿no? Aún así, había habido a la delegación de un país, que por ser correcta no diré cuál, que se había metido, pero tan de mala gana, a sentarse allí, que la coma no era bien, porque si la coma había ido por el otro lado y no sé qué, y al final no pude más, le miré y dije, hoy yo no voy a salir de aquí si esto no se cierra. Son las 6 de la tarde, digo. Usted y yo no cenamos, nos sentamos aquí hasta que esto no salga como tiene que ser. En mi cabeza pensaba, esto no se aguanta, ¿no? Es difícil de hacer, pero no siempre podemos tener la suerte de negociar. Negociar es esto, encontrar el acuerdo entre las diferentes, ¿no? No es cuestión de simpatía. A veces también me ha tocado estar sentada al lado y tener que trabajar con gente nada más, nada más y nada menos que antipática, no simpática, antipática, ¿vale? Pero tampoco podía decirle, oye, entonces esperaba de volver a casa, miraba en el espejo y decía, qué pedazo de antipático me he quitado encima hoy de estos. ¿Por qué? Porque igual a la hora de negociar
había hecho problemas, iba buscando intereses, negaba la evidencia, a veces pasa. Entonces, hay que ser firmes y pensar cuál es la prioridad. Que esto se acabe, pues tendré que taparme la nariz, sentarme y a ver cómo se resuelve el problema. Muro contra muro, pared contra pared, no se resuelve nada. Sí, sí. Muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Eso era muy interesante porque siempre nosotros reunimos aquí para mirar diferentes puntos de vista, diferentes ideas de diferentes universidades, países, y estamos aquí para enriquecer nuestra propia experiencia. Por eso le agradezco muchísimo a todos los participantes, a todas las preguntas. No sé si hay más preguntas. Bueno, acá por la Escuela Superior de Ecuador del Estado del Gobierno, queremos felicitar a la profesora. Realmente la conferencia ha abordado un tema de interés para todos los estados. Cuba considera el derecho de las personas a un ambiente, un medio ambiente sano y equilibrado, y está reconocido como un derecho constitucional. Recientemente, acá tenemos a Martín, que es profesor del Centro de Estudio de Administración Pública y Empresarial de nuestra escuela, estudioso de estos temas, y recientemente veíamos entre los dos que se ha actualizado, se ha dictado una nueva ley que considera la protección de los recursos humanos como un sistema, es decir, la ley del sistema de los recursos humanos y la protección del medio ambiente. Este año se ha publicado como una ley que se actualiza desde el punto de vista jurídico la protección a los recursos humanos y al medio ambiente. Y realmente el tema, como lo ha abordado la profesora, es muy interesante porque la protección al medio ambiente nos toca a todos. Ella lo ha analizado desde el punto de vista del ordenamiento jurídico internacional, que por supuesto se nutre también de cómo lo han normado los distintos países. Por eso la importancia de cómo los distintos sistemas jurídicos nacionales protegen el medio ambiente. Ha tocado el tema de cómo las organizaciones a nivel regional se han pronunciado sobre la protección al medio ambiente, los tratados internacionales que existen, y ha tocado también el tema de cómo lo ve la jurisprudencia, es decir, ya los conflictos ante los tribunales, el derecho comparado. La rectora me decía que era importante, incluso me lo decía antes de que esta conferencia hoy se realizara, de que por la importancia de este tema nosotros tenemos interés en invitar a la profesora, si ella lo considera bien y da respuesta positiva a nuestra invitación, a publicar un artículo en la revista cubana de Administración Pública y Empresarial que edita y publica nuestra escuela, por la importancia de este tema. Quisiéramos, si la profesora puede también responder esta expectativa nuestra, que la profesora nos envíe material complementario sobre este tema, dígase, los principales normas que conforman el régimen jurídico aplicable a este tema tan importante, tanto desde el punto de vista internacional como nacional, las principales cumbres regionales que se desarrollan en temas de medio ambiente. También si nos pudiera aportar alguna jurisprudencia importante que exista sobre este tema, que nos pueda ayudar también desde el punto de vista nacional a comprender aún más la importancia que el propio país, que nuestro Estado le da al medio ambiente, a la protección de los recursos naturales. Es decir, felicitarla nuevamente. Nos gustó mucho el intercambio, la vinculación del tema con la protección de los derechos de las personas, con las identidades nacionales. Y en ese sentido la volvemos a felicitar y quisiéramos que nos diga si realmente tiene interés en publicar un artículo sobre este tema en la revista de nuestra escuela. Pues, directora, yo estoy encantadísima. La verdad que casi se me limita la lengua, en el sentido de que eso sería un gran honor para mí. Sin duda no es cuestión de interés, es de privilegio, que no sé si me merezco en realidad. Pues lo acababa de decir, que siempre soy una persona privilegiada y ustedes me lo confirman, me lo acaban de confirmar, ¿no? Con esa invitación.
Así que muchas gracias, con mucho gusto aceptaré la invitación. Lo que sí le puedo pedir al profesor Kuznetsov, si por favor quiere compartir los datos. Sí, voy a escribir una carta común y Vale, Ana gracias, por Gloria favor. Navarro me adelantó un poquito. Eso es lo que también quería decir, pero ahora lo que puedo decir es que usted puede tener doble publicación en ruso y en español, uno en nuestro artículo, en nuestro institución, el Perfecto. otro. ¿No? Por eso, Pues antes, encantada. Lo que pasa es que yo directamente en ruso no puedo escribir no, es todavía. que Mentiría. nosotros siempre ofrecemos a nuestros lectores escribir un artículo en español y después nuestros colegas de Facultad de Filología lo traducen en ruso y nuestros profesores de Derecho los leen, también hacen todas las correcciones desde el punto de vista de Derecho y después lo publicamos en nuestras revistas y con ese índice, lo que como indexados, no sé cómo decir correctamente. Indexado, sí. Indexados. Cosa que yo no suelo mirar, la verdad, porque esa es otra, digamos, otra, si me puedo permitirlo, de tener el índice de la revista, ¿no? Que si no sale en el índice tal, no vale para nada. La investigación, y nuestros amigos, con todo el respeto, Yegor, nuestros amigos cubanos lo saben mejor que nadie, ¿no? Visitaba antes lo de la pandemia. Si la ciencia no está al servicio de la sociedad, cualquier ciencia, ¿vale? No sirve para nada. Entonces, que es, por eso también les agradecía, ¿no? Al principio de nuestra conversación. Entonces, el hecho de meter el índice a una revista hace muchas veces que uno se olvide que lo que escribe tiene que dar respuesta, ser útil, no que tenga el índice. No solo Así que artículo para tener el artículo. muchas gracias por decirlo, pero ya tuve manera de decirlo también a otra compañera que para mí el privilegio es escribir algo que pueda ser útil y compartirlo con vosotros. O sea, el privilegio es escribir en vuestra revista, o sea, tener publicación en vuestra revista. Como decía, desgraciadamente. Por eso mañana voy a escribir una carta común donde voy a indicar todos los correos, nombres. Vale, y también el podemos... número de WhatsApp, que ya sabe que para mí es más sencillo y más rápido directamente por mensaje, por teléfono. Sí, Sí, vale. perfecto, perfecto. Vamos Muchas gracias nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a todos, también muchas gracias a nuestros participantes que están toda esa conferencia escuchando junto con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Dobry noche. Sí. Por esto nos despedimos y nos vamos a estar en contacto. Adiós a todos. Gracias. Adiós. Interesante. Preparar el programa, me has dicho. Preparar un discurso.